¿Qué determina el camino que tomamos? ¿Es el destino, la genética o algo más profundo, algo que reside en nuestra esencia misma? Imaginen una moneda, dos caras, dos realidades completamente distintas. Hola a todos, hoy conoceremos un ilustre de Tony Robbins, historia de un hombre y dos hijos con vidas totalmente opuestas. ¿Qué marcó la diferencia? Para comprender mejor, usaremos los niveles de cambio de Robert Dills y veremos cómo cada uno de estos niveles influyó en la vida de estos dos hermanos. El objetivo de este video es que emprendamos un viaje de descubrimiento personal, que sea un espejo donde podamos vernos reflejados, cuestionar nuestras verdades y, si así lo elegimos, iniciar una transformación profunda. Es por eso que, sin nada más que decir, acompáñenme en este recorrido y veamos los factores que determinan nuestro camino. Este es el relato de un hombre atrapado en la oscuridad. La amargura y la adicción lo llevaron por un camino de autodestrucción, marcado por la violencia y el crimen. Un acto de desesperación, un asesinato, selló su destino tras las rejas, condenado a una vida en prisión. De este hombre surgieron dos vidas, dos hermanos con apenas de meses de diferencia. Uno con un eco de su padre repitiendo los mismos errores, cayendo en el mismo abismo de drogas y la misma violencia en sí. Su camino culminó tras las rejas al intentar arrebatar una vida. El otro hermano, en cambio, eligió un sendero opuesto. Construyó una vida de amor y familia, alcanzando el éxito profesional y personal. Un hombre sano y feliz, un contraste marcado con su padre y su hermano. ¿Cómo es posible esta dualidad? Dos hijos de un solo padre, pero sus caminos tan divergentes. Para entenderlo mucho mejor, nos adentraremos en el modelo de Robert Dills dentro de la programación neurolingüística, donde establece por medio de niveles en las cuales hay capas de influencias que afectan en la toma de decisiones al recabar la información. Por esto mismo, acompáñenos en este caso y cada uno y por parte de los niveles iremos explicando. El entorno nos indica dónde, cuándo y con quién. Estos hermanos crecieron en un entorno de violencia, adicciones y desesperanza. Su padre fue un espejo roto que reflejó la peor versión de la vida, pero un espejo no define lo que somos, solo lo que vemos. El comportamiento nos indica qué hacen. Uno de los hermanos absorbió el reflejo sin cuestionarlo, aprendió a vivir como su padre, drogas, violencia y crimen. Por otro lado, el otro hijo decidió romper el ciclo, entendió que su historia no estaba escrita en piedra, sino en arena, y él tenía el poder de borrar lo que no quería repetir. Una vez escuchado estos dos niveles, hace referencia al cambio remeditivo. ¿Pero por qué? Porque cuando intentamos cambiar un comportamiento problemático, a menudo nos enfocamos en reemplazarlo por uno más funcional. Sin embargo, como nos explica Robert Dills, este enfoque llamado cambio remeditivo o correctivo suele ser insuficiente, ya que solo aborda el efecto y no la causa subyacente. En el caso del hijo que surgió este cambio del padre, intenta simplemente cambiar su conducta destructiva por una más normal. Sería ineficaz. Su comportamiento está arriesgado a una creencia negativa, valores distorsionados y una identidad totalmente dañada. Para lograr un cambio real, debemos aplicar el efecto cascada, interviniendo en los niveles más profundos. Capacidades nos indica cómo y con qué. Ambos hermanos enfrentaron dificultades, pero uno aprendió a usar nuevas herramientas. El primero, sin desarrollar habilidades, recurrió a lo único que conocía, la fuerza y la intimidación. El segundo se preparó, estudió, aprendió a resolver problemas sin violencia. Su conocimiento fue su escudo y su esfuerzo fue su espada. Creencias y valores. Esta nos indica por qué. Uno de los hermanos creía que la vida era una lucha constante, que el mundo le debía algo, que solo los fuertes sobreviven. El otro creyó en las posibilidades de cambio, en el trabajo duro, en el respeto. Su mapa lo llevó a un destino diferente. Estos dos hacen referencia al cambio regenerativo, el cual se enfoca en la creación y el desarrollo de nuevas capacidades y recursos, pero también en la transformación de creencias y valores.
En el caso del hermano exitoso, este tipo de cambios se manifiestan claramente a diferencia de su hermano, quien se aferró a las creencias limitantes que estaban destinadas a seguir los pasos de su padre. Él eligió crecer en una capacidad para construir su futuro diferente. Estas creencias fundamentales, junto con valores como el esfuerzo personal y la responsabilidad, le permitió desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar el éxito. Su historia es un ejemplo de cómo el cambio generativo, al transformar tanto las capacidades como las creencias y valores, pueden abrir un camino a la vida plena y significativa. Identidad. ¿Quién soy? ¿Qué ves cuando te miras al espejo? Uno de los hermanos se veía como una víctima de su pasado, atrapado en un siglo en el que no podía escapar. En cambio, el otro se vio como el creador de su propio destino. No era la sombra de su padre, sino la luz de su propia historia. Y por último tenemos la espiritualidad. Esta nos indica para qué y para quién. Al final, la diferencia más grande entre ellos dos no fue su entorno, ni siquiera sus decisiones individuales, sino su propósito. Uno no tenía rumbo claro, su vida solo era una reacción de lo que había sucedido. En cambio, el otro encontró un propósito mayor en él mismo, su familia, su trabajo y su deseo de ser alguien diferente. Y por último, estos dos niveles hacen referencia al cambio evolutivo. Este implica una transformación profunda a niveles de identidad y espiritualidad, trascendiendo de las limitaciones del ego y conectando con un propósito mayor. En el caso del hermano exitoso, este cambio se manifiesta en una capacidad para verse a sí mismo como alguien capaz de superarse, rompiendo con los patrones familiares del fracaso. Su identidad se define por la superación y el éxito, en contraste con la identidad y el perdedor de su hermano. Además, su cambio evolutivo se refleja en su búsqueda de un propósito trascendente. La vida nos da opciones. No podemos elegir de dónde venimos, pero sí podemos elegir hacia dónde vamos. Este video es para todos aquellos que están atrapados en su historia, para aquellos que creen que su destino ya está escrito. Hoy quiero decirte que el cambio es posible, pero depende de una sola decisión: seguir el camino que otros trazaron para ti o escribir tu propia historia. Los niveles de cambio de DIS nos muestran que podemos transformarnos nuestro propio entorno, nuestra conducta, en nuestras capacidades, cuestionar nuestras creencias y valores para definir nuestra identidad y, lo más importante, encontrar un sentido de trascendencia. La decisión está en tus manos.